Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pipo y te invito a leer la Biblia en un año, pero de manera cronológica, cómo fueron ocurriendo los acontecimientos. Espero que si tenés algún versículo que te haya gustado, puedas dejarlo en los comentarios. Hoy vamos a continuar con el día 28. José se reúne con su familia. Hoy veremos una historia llena de emociones encontradas cuando los hermanos de José van a comprar alimentos a Egipto debido a la crisis alimentaria que vivió la población y el encuentro que tienen con José, quien al principio no reveló su identidad y jugó con las circunstancias para hacerlo sufrir. Génesis 41, 54 al 57. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto, y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Génesis capítulo 42. Los hermanos de José van a Egipto. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano, pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él, con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes, de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron, sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor, no somos espías. Sí, lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos dos en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre, y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió: como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día, José les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, y hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema.
¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso, y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje. Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar el grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. «Miren», exclamó a sus hermanos, «me devolvieron el dinero. Aquí está en mi costal». Entonces se les desplomó el corazón y, temblando, se decían unos a otros: «¿Qué nos ha hecho Dios?». Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. «El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza», le dijeron. «Nos acusó de ser espías en su tierra, pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no espías. Somos 12 hermanos, hijos del mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros, y el menor está en casa con nuestro padre, en la tierra de Canaán». Entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo: «Comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo, tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa, pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra». Luego, al vaciar cada uno su costal, encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero, y Jacob exclamó: «Ustedes están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra». Entonces Rubén dijo a su padre: «Puedes matar a mis 2 hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa». Pero Jacob le respondió: «Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso». Génesis capítulo 43. Los hermanos regresan a Egipto. El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: «Vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros». Pero Judá dijo: «El hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos». Recuerda que el hombre dijo: «No volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes». «¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo?», se lamentó Jacob. «¿Por qué les dijeron que tenían otro hermano?». «El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia», respondieron ellos. «Nos preguntó: ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano?». Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría: traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre: «Envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces». Entonces su padre Jacob finalmente les dijo: «Si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto: carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra.
bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselo al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa: «Esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio, luego mata un animal y prepara un gran banquete». El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: «Es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros». Banquete en el palacio de José. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. «Señor», le dijeron, «ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales». «Tranquilos, no tengan miedo», les dijo el administrador. «El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron». Después soltó a Simeón y los llevó a donde estaban ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó: «¿Cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive?» «Sí», contestaron. «Nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien». Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. «¿Es este su hermano menor del que me hablaron?», preguntó José. «Que Dios te bendiga, hijo mío». Entonces José se apresuró a salir de la habitación, porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó: «Traigan la comida». Los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios despreciaban a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y, para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa, y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Génesis capítulo 44. La copa de plata de José. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio: «Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano». Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados.
Cuando habían recogido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio: «Sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances, pregúntales: ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido?». Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. «¿De qué habla usted?», respondieron los hermanos. «Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos». «Eso es justo», respondió el hombre, «pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres». Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. «¿Qué han hecho ustedes?», reclamó José. «¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro?». «Oh, mi señor», contestó Judá, «¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal». «No», dijo José, «yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre». Judá habla por sus hermanos. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo: «Por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor anteriormente nos preguntó a nosotros, sus siervos: ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos: sí, mi señor. Tenemos un padre que ya es anciano, y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió, y él es el único hijo que queda de su madre, y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo: tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted: mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo: a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos: no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo: como ya sabe, mi esposa tuvo 2 hijos, y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba de este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garantizaré a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que, si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en el lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre.